Es un privilegio para mí poderte compartir la palabra. Y quiero empezar por lo que dijo un día Roberto Canessa. Él dijo, hay un instinto dentro de ti que te dice que necesitas comer algo. Por ahí un compañero le dijo, estoy volviéndome loco porque estoy pensando en comer la carne de nuestros amigos muertos. Canessa, como estudiante de medicina, solo veía carne, grasa, carbohidratos, proteínas. Al inicio fue horrible, pero poco a poco fue común repartirse entre los sobrevivientes la carne de sus amigos muertos. Roberto Canessa fue un sobreviviente del vuelo 571 que se estrelló en los Andes de Chile, que fueron encontrados después de 72 días. ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer para saciar tu hambre? Dentro de los 45 personas que viajaron, solo sobrevivieron 17. Y estuvieron estos dispuestos, llegaron a practicar el canibalismo por una necesidad física, que era poder saciar su hambre. Ellos sabían que si no comían la carne de sus compañeros, porque este grupo era un grupo de deportistas que se iban a un campeonato en Chile. Así que todos los que habían muerto eran sus amigos. Pero ellos sabían que si no saciaban esa hambre, no solamente estaban enfrentados a lo que sentían por la necesidad de comer, sino que también sabían que ellos podían morir al no saber si iban a ser rescatados o no y ya no tener alimento. Estuvieron 72 días ahí. Ellos, su instinto de sobrevivencia llevó a Roberto y a los 16 restantes a que ellos llegaran a practicar algo que para ellos nunca iba a ser algo pensado, algo que pudieran ellos imaginarse. Y aún yo creo que en otras circunstancias ellos jamás hubiesen creído que ellos iban a poder hacerlo. Pero frente a esa situación, frente a esa circunstancia, les salió de ellos el instinto de la sobrevivencia. El ser humano es capaz de poder decidir voluntariamente frente a cualquier circunstancia, sea en un acto de libertad o bajo presión, tomar decisiones, pero siempre va a buscar que les pueda obtener un beneficio, y en este caso en ellos era el de vivir. Dios conoce al ser humano, Dios te conoce a ti, me conoce a mí, Él nos creó, sabe de qué sabemos, qué entendemos, qué no comprendemos, sabe qué hacemos y qué podemos hacer, a pesar que muchos de nosotros quizás nos sintamos incapaces de realizar algunas cosas. Jesús presentó a la humanidad un alimento mejor y mayor que podía suplir más allá que el hambre humano y físico, sino un alimento eterno y espiritual. Así como Roberto y los 16 sobrevivientes que fueron rescatados tuvieron que decidir practicar bajo esa presión, hacer una práctica impensable e imposible, de la misma manera Jesús nos muestra un alimento mayor, poderoso y eterno, pero que también va a demandar un trabajo. ¿Cómo? Es lo que quiero hablarte el día de hoy. Y vamos a ir para ello a Juan capítulo 6, del versículo 27 al 29, y dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía, y en otras versiones dice trabajen, en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, le contestaron. ¿Qué debemos hacer? Jesús le dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. No está mal el trabajar
debemos trabajar. Aún la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Hay que trabajar y en nuestro trabajo ponemos esfuerzo, ponemos ahínco, esmero, ¿no? Mínimamente debemos hacer bien nuestro trabajo en el puesto y en la empresa que estemos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en el fin de mes recibir la compensación de todo nuestro trabajo. Entonces nos pagan nuestro esfuerzo del mes y llegamos, nos sentamos, hacemos nuestro presupuesto y ese mismo día que hacemos nuestro presupuesto y pagamos la luz, el agua, el colegio, el alimento, al final muchas veces nos queda tan poco o por no decir a veces nada. Si para cubrir esas necesidades básicas como el alimento, como el del vestir, nos esmeramos y buscamos trabajo y cuando trabajamos nos esmeramos en hacerlo bien, ¿cuánto más buscando este alimento eterno que Jesús nos está hablando? ¿Cuál es ese trabajo? Jesús lo dijo y acabamos de leer. Él mismo dijo, creer en mí. El ejercicio constante de la fe en Cristo es la parte más importante y difícil que la obediencia requiere de nosotros. Sigamos lo que dice en el versículos 30 y 31. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. En pocas palabras, ellos no creían, no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Entonces, ellos no entendían que ellos eran los trabajadores y que Jesús era el dueño. Más bien ellos le estaban diciendo, Moisés nos daba esto o aquello, el maná o las golondrinas, el agua, Él nos daba. ¿Tú qué nos vas a dar para nosotros aprobarte? Pero Jesús no estaba buscando la aprobación de ellos, no busca la aprobación del ser humano. No, Él ya tiene y cuenta con la aprobación del Padre y lo hemos leído en el versículo 27. Él dice, Dios Padre me ha dado el sello de su aprobación. Su sello. Entonces Jesús no está buscando nuestra aprobación. Él no es el trabajador de nosotros. Sigamos el versículo 35. Dice, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesús declaró que Él era el único que podría saciar nuestra hambre y nuestra sed. Y no solamente física, sino de nuestra alma, la emocional, y otorgarnos más que solo una sanidad y restauración. Pero yo quiero preguntarte, ¿qué tipo de hambre y sed tienes tú ahora? ¿Hambre de justicia contra aquella persona que te estafó, te hizo daño? ¿Tienes hambre de reconocimiento por tanto abandono o desprecio que has vivido? ¿Tienes sed de venganza? Lo que comas, lo que bebas, es decir, lo que te ofrezcan o lo que hagan, jamás saciará de manera completa esas emociones, esos sentimientos, esa hambre y esa sed dañina que tienes. Y lo que nosotros necesitamos es realmente ser restaurados. Y yo te voy a contar algo que me pasó cuando era jovencita. Yo terminaba el colegio y siempre busqué que esforzarme en el colegio. Yo me acuerdo que yo quería estudiar para medicina y siempre me decían en casa, tú vas a estudiar en la universidad, tú vas a estudiar en la universidad. Y yo terminé el colegio con esa idea. Pero la situación familiar, económica, no permitieron que mis padres me dieran estudios. Yo estuve muy dolida, mis emociones se quebraron, ¿no? Y estuve molesta y yo quería como que, ¿y ahora qué hago? Enojada, queriendo devolver esa situación. No es que me vengué de mis padres, más bien sin darme cuenta me vengué de mí misma, porque anulé todo pensamiento de estudiar, anulé todo pensamiento y frases que me decían que yo era muy inteligente y que yo era muy esforzada.
Yo lo quise anular todo eso. Y ese enojo, ese dolor, ese resentimiento me hizo por muchos años no poder, no, mejor dicho, no lograr estudiar en la universidad. Solamente Jesús fue el único que restauró esos pensamientos, de hacerme darme cuenta. Jesús logró ayudarme a darme cuenta de que mi contexto familiar no era un contexto, no había una cultura familiar de estudio. No era ni de mis padres ni de sus familias. Aparte que la condición económica no ayudaba. Éramos 5 hermanos y el único que trabajaba, porque era mi papá, todos éramos jovencitos. Mis hermanos mayores tampoco habían salido del colegio un par de años antes que yo y no habían podido estudiar también por la parte económica y trabajaban. Pero yo no vi eso. Yo no pude ver eso. Entonces eso que guardé, me impidió. Pero Dios sacó a la luz, Dios restauró, Dios me ayudó a perdonar y a perdonarme también por lo que yo misma me había dañado, por yo misma haber permitido esa circunstancia y volvió a hacer renacer en mí el deseo de estudiar, que nunca era tarde para poder lograr cosas, para poder aspirar y crecer. Dios me dijo, tú un día vas a llegar, Rocío, a los 35 años, ¿cómo quieres llegar? ¿Siendo profesional o no siéndolo? Y yo dije, igual un día voy a llegar. Quiero llegar habiendo dicho que pude haber logrado esta meta. Dios solamente Él pudo restaurar mi corazón. Pudo Él sacarme esos pensamientos. Pudo saciarme esa hambre y esa sed dañina que tuve. Restaurarla y enseñarme un verdadero o una verdadera sed y un verdadero hambre que realmente Él fue el único que pudo saciar. Jesús ofrece entregarse Él mismo como el pan de vida, ese pan que sana, restaura, transforma tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones y recuerdos. No solamente sacia lo físico, que puede ser un gran plato de arroz con pollo o papa a la huancaína. Él restaura todo nuestro ser y nos transforma y nos ayuda a poder darnos cuenta que sí podemos, que tenemos la capacidad de crecer y lograr con Él. Muchas veces le echamos culpa a las situaciones que nos han limitado. Sí, se nos han presentado muchas situaciones. Algunas las provocamos nosotros y otras no, que quizás en el momento nos hizo daño. Pero no deben ser los limitantes. Si hay un pan de vida que puede saciarte por completo. Sigamos viendo el versículo 40 que dice, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna y yo los resucitaré en el día final. Jesús no solamente se da como el pan de vida para saciar toda nuestra hambre y sed, sino también nos va a otorgar vida eterna. Nosotros luchamos por obtener una buena vida sobre la tierra, pero la Biblia dice que Dios nos dará vida y vida en abundancia, no solamente para estar sobre esta tierra, sino cuando partamos de ella, tener una vida eterna al lado de Él. Y dice que nos resucitará en el día final para estar con Él, para vivir una eternidad con Él. Él no nos quiere salvar solamente de nuestras frustraciones y heridas sobre la tierra, para vivir mejor sobre la tierra, sino para vivir por la eternidad bien y no lamentarnos en otro lugar por una eternidad. Jesús vino y se entregó como ofrenda viva para salvarnos. Él es el único que puede perdonar, Él puede restaurar, Él puede sanar toda herida, Él puede otorgar una vida eterna. Y si tú ya lo has aceptado
como tu Señor, como tu Salvador, como ese pan de vida, entonces yo te animo a que te esfuerces, a que le pongas energía, a que trabajes por seguir creyendo en Él. Sigamos viendo el versículo 53 que dice, porque eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimenta de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como le pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús nunca va a maquillar la verdad. Jamás. Necesitamos necesitamos estar dispuestos a buscar que obedecer su palabra, que obedecer su voluntad, nos guste o no nos guste. Si tú lees todo este capítulo, los discípulos estaban molestos, no les gustó escuchar esto de Jesús, dijeron qué duro. Pero aunque no nos guste, nosotros debemos confiar y crecer nuestra fe en Cristo Jesús. Nuestra fe debe estar basada en Él en todo el tiempo, no solamente tener fe en Él en algunas circunstancias. Tengo fe en Dios porque me respondió esta oración, porque estoy bien, todo está chévere. También debes tener fe en esos momentos no tan chéveres, en esos momentos difíciles. Debes tener fe en Él. Recuerda que tu fe será probado. Recordemos que Dios no siempre nos dará lo que le pedimos, pero Dios siempre nos dará lo que necesitamos. Ahora vamos a ver el versículo 61 hacia adelante. Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son verdad. ¿Qué clase de hambre necesitas tener ahora que conoces más la verdad? ¿Qué tipo de hambre has estado teniendo que ahora sabes que solo el Señor puede saciarte? Pero necesitas tener otro tipo de hambre y de sed, que es por ese alimento, por ese pan de vida. Estás decidido el día de hoy de tener hambre y sed de ese pan de vida. ¿Qué estás dispuesto en hacer por ser saciado del hambre y de la sed por la presencia de Dios? Vamos a ver el versículo 66 que dice, a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, le preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? ¿Qué le responderás al Señor si Él te hiciera esta pregunta? En algún momento que te comparta o te esté enseñando algo que no exactamente te ha gustado, o porque no quieres soltar lo que estás sintiendo, o la forma que Dios esté trabajando para sanar lo que está dentro de ti, o la forma que Él esté queriendo poner ese hambre y sed por Él en tu corazón. Si Él te hiciera esta pregunta, ¿qué le responderás? ¿Estás dispuesto a responderle como Pedro le respondió? Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra que da vida eterna. Pedro supo, él sabía cómo había sido él antes de Cristo y cómo estaba siendo con Cristo. Y vemos al final un Pedro predicando, dando su vida por los demás y dando su vida por Cristo. Restauró de ser un pescador quizás molesto y amargado, no era del vulgo, terminar siendo una persona tan elocuente, tan sabia, tan dadora hacia los demás, una persona que amó tanto al Señor, una persona que fue utilizada poderosamente por Dios, como restauró. Y ahora tanto hablamos de Pedro,
por lo que Dios hizo en su vida. ¿Qué tipo de hambre quieres tener? Si quieres tener ese hambre y sed por el Señor, ¿cuánto estás dispuesto a trabajar por ser saciado de ese hambre? Dios quiere saciarte, quiere llenarte, quiere darte, quiere que tú estés bendecido para bendecir. Yo no sé qué puedas estar pasando el día de hoy, cuál sea tu tipo de hambre, pero cual fuese, no va a haber ninguno que se compare con el hambre y sed del Señor. Porque cuando uno quiere más de Dios, su presencia está ahí. Su presencia calma, su presencia perdona, su presencia restaura, da fuerza, nos capacita para lograr lo que por toda nuestra fuerza quisiéramos y no lograríamos. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer por el hambre de la presencia de Dios? Vamos a orar. Señor, te pedimos, Señor, en este día, que, Señor, tú nos pongas en nosotros, Señor, ese hambre verdadero, Señor, ese hambre por tu presencia, ese hambre de estar delante de ti, Señor, para que tú restaures, Señor, todo lo que en nosotros nos es necesario restaurar para cumplir tu voluntad, Señor. El Padre, Señor, nuestro Padre Celestial, quiere que seamos a la imagen de Jesús. Señor, queremos más de ti, queremos ser como tú. Ayúdanos, Espíritu de Dios, queremos hacer la voluntad del Padre. No queremos ser como los antiguos, Señor, fariseos, que estaban buscando recibir de Dios solamente, como si Dios fuera nuestro trabajador. Señor, queremos reconocerte a ti como nuestro Señor, no solo nuestro Salvador, sino nuestro Señor, y nosotros poder hacer tu perfecta voluntad, porque en tu perfecta voluntad nosotros seremos restaurados, transformados, Señor, y será un deleite estar en tu presencia y hacer tu voluntad completa. Gracias te damos en este día, Señor, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.